44 minutos pasaron de las 10 de la noche y como verán, si es que están en nuestro canal de YouTube RPLM 94.7, podrán ver que estamos acompañados y muy bien acompañados. ¿Por quiénes? Ella es la licenciada Margarita Rodríguez Suárez, licenciada en Psicología con un posgrado en Terapia Cognitiva Conductual y Neuropsicología. Se ha desempeñado como asistente de capacitación en empresas multinacionales y colaborado con distintos medios de comunicación. Además, es organizadora y coordinadora de grupos de meditación de atención plena, lo que hoy está tan popular, que es el mindfulness. Además, autora del libro Flores de plástico en un frasco de mayonesa. Sí. Está bien. Además, bueno, ahora actualmente vive en la ciudad de Buenos Aires y está trabajando en un consultorio e integra junto con el licenciado Pablo Casó, que es quien tenemos por suerte en el piso y al lado de la licenciada, quien es además licenciado en Psicología, profesor de enseñanza media y superior en Psicología y ejerció y ejerce la docencia en la Universidad de Belgrano, la Universidad Católica Argentina y carreras de posgrado en la Universidad Favaloro. Además, él también es autor de varios libros y artículos en revistas científicas, y ha participado en diversos congresos científicos. Después de haber hablado tanto, sí. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para empezar un poquito de la entrevista y con una pregunta muy simple, ¿qué es la resiliencia? Bien, hay que empezar por el principio. Sí. La resiliencia, una palabra que nos cuesta pronunciar, ¿no? Porque es bastante difícil. Hay gente que, tiene que pronunciarla varias veces, los chicos les cuesta pronunciarla también. A veces la confundimos con resistencia, porque suena bastante parecido. Y pero tiene también un poquito de eso. Sí, tiene un poquito de resistencia, pero no es resistencia. Ahora vamos a ver por qué. La resiliencia es un término que está tomado de la física. Se decía que la resiliencia es la capacidad que tienen ciertos materiales de ser sometidos a presión y volver a su forma original. Entonces, las ciencias sociales tomaron este término para llevarlo a las personas. Entonces decimos que la resiliencia es la capacidad que tenemos, y digo tenemos y tenemos todos, de atravesar situaciones de adversidad y salir fortalecidos. Fortalecidos, que es el título del nuevo libro, Fortalecidos. Que obviamente tenemos el piso. Sí. Eso, fortalecidos. Que lo vamos a sortear. Un nuevo bebé. Un nuevo, sí, un bebé. Un bebé. Recién salidito de la nursería. Está calentito todavía. Sí, está calentito. Hoy salió. Sí, informamos que sí, salió hoy, está calentito, recién. Exacto. Después más adelante decimos fecha de presentación. Perfecto. Bueno, entonces la resiliencia es eso, es la capacidad que todos tenemos de atravesar situaciones de adversidad. Y algunos dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser? Porque hay algunas personas que no pueden, sentimos que no pasan por una situación adversa y les cuesta salir de esa situación, ¿no? Y otras personas salen más fácil. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos diferencias, todos tenemos diferencias en cuanto a situaciones que hemos vivido, nuestras historias son diferentes, nuestra personalidad también es diferente, lo que hemos aprendido también a cómo afrontar las situaciones también es diferente. Y hay algunos factores que nos hacen un poco más vulnerables, eso es cierto. Pero de todas maneras, el concepto de resiliencia, lo que se quiere transmitir con la resiliencia es que no importa lo que te haya sucedido, sino que lo que importa es lo que haces con lo que te haya sucedido. Entonces ahí no estamos hablando de que a este le pasó más, le pasó menos, este fue más grave o menos grave lo que le pasó. Porque a veces vemos que ante una misma situación, dos personas reaccionan totalmente diferente. Entonces, una es un poco más resiliente y la otra un poco menos, pero podemos desarrollar la resiliencia. Esa es la buena noticia. Una de las preguntas que yo también venía pensando, ahora que ya me contestaste una, que si todos somos resilientes, sí. ¿Podemos ser todos resilientes? ¿Tenemos todos la capacidad de serlo? Tenemos todos la capacidad de serlo. Es decir, hay algunas veces que habría dos tipos de resiliencia, ¿no? Una resiliencia que es reactiva. Es decir, a mí me pasa algo malo y empiezo después a sacar a desarrollar todos los factores, los recursos internos que tengo. Entonces empiezo a ser más resiliente.
Esa sería la resiliencia reactiva a una situación que me pasó. Y habría otra resiliencia que es la proactiva, es decir, es todo lo que yo hago, lo que puedo trabajar internamente para cuando me suceda algo. Te venís preparando para un evento que sabés que puede ser traumático en tu vida, pero estar preparado al momento de que esto suceda. Exactamente, sí, es así. Él asiente, sí. No creí que quería agregar algo. Te abro el panorama, Pablo, a vos. Preguntándote, ¿qué sucede cuando no hay un acontecimiento específico al desarrollar resiliencia, sino que a lo mejor uno está en un estado mental de constante conflicto y digamos no encuentra un foco preciso en el cual desarrollar una resiliencia, sino que es algo constante, algo permanente? Sí. Bueno, para esos casos también tiene sentido desarrollar la resiliencia. No necesita ser un acontecimiento traumático agudo, puntual. Muchas personas viven en un estado de infelicidad permanente, disconforme permanente con la gente, que anda mal toda la vida. Y esas personas es más difícil que puedan desarrollar resiliencia porque la han aceptado como una parte de su personalidad. No es algo que le sucede y dice, uy, me sucedió esto. Yo soy así, entonces es mucho más difícil que puedan cambiar esas personas, ¿no? Pero aún así, si se las hace entender de que hay otra oportunidad para estar mejor en la vida, pueden aprovechar su capacidad resiliente, ¿no? Que la tienen seguro, como cualquier persona. La resiliencia es como la inteligencia, todo el mundo es inteligente. Nadie nace no inteligente, ¿no? También tenemos una que nadie nace sin peso. La resiliencia es como el peso. Y algo tenés que pesar cuando naces. Algo de resiliencia tenés que tener, ¿no? Los que tienen poco tienen la oportunidad de tener más, mejor resiliencia. Los que nacieron con la fortuna de que tenían ya una resiliencia, una buena capacidad de resiliencia de entrada, mejor fenómeno. Una pregunta. La gente que suele ser positiva ante cualquier evento, esa persona que te dicen, no, bueno, pero vos le ves lo bueno a absolutamente todo, Sí. ¿tiene tendencia a tener una facilidad a la resiliencia antes que una persona que le ve todo el lado negativo primero? No necesariamente. Puede ser una persona maníaca, ¿no? Hay patologías como la psicosis maníaco-depresiva, la depresión bipolar que se llama. Uh-huh. Una de las fases es la fase eufórica o maníaca, donde está todo bien para la persona, todo maravilloso, está extraordinario, pensamiento positivo, vos la ves y dices, qué bárbaro esta persona. Sí, ya eso marca algo Bárbaro. extraño. Claro, es muy sospechoso, demasiado sospechoso, es incapaz de ver la realidad. Completa. Claro. Esos casos son graves. Claro. Una depresión bipolar es grave, puede llevar al suicidio en la fase depresiva. Pero fuera de eso hay ciertas personas que tienen una cierta predisposición a ver el lado bueno de las cosas. Eso sí. Pero no pierden el pie a tierra, ¿no? Claro. No, un momentito, está bien. Aceptan también lo malo, ¿no? Pueden aceptar lo malo. Tienen capacidad de resignación también, ¿no? Pero si tienden a ver el lado positivo de las cosas, bueno, bárbaro, mejor. Yo les quiero consultar sobre una cuestión técnica, sobre el tipo de tratamiento que conlleva la resiliencia. La experta. Bueno, me señala el hombro y directamente vamos con usted, Margarita. Sí. En realidad no es un tratamiento. En realidad es empezar a darse cuenta que esos recursos los tenemos y que podemos desarrollar estos factores de resiliencia que se les llaman, ¿no? Factores de protección también los llaman. Hay algunos autores que desarrollan algunos factores de resiliencia, otros. Nosotros desarrollamos algunos, como por ejemplo, esto es un trabajo interno, O sea, la resiliencia es un trabajo interno. Uno puede hacerlo con un terapeuta, puede hacerlo con otras personas, pero básicamente empieza por uno. ¿Pero mediante qué estímulos? Bueno, es trabajar internamente determinados temas, por llamarlo de alguna manera. Estos temas son, por ejemplo, trabajar con
con el reconocimiento de los propios pensamientos. Recién vos hablabas de los pensamientos justamente, ¿no? De la gente que es muy positiva, la gente que es muy negativa. Bueno, trabajar con el reconocimiento de los pensamientos. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Qué tipo de pensamientos tengo? Esto no es negar los pensamientos negativos, ¿eh? No nos vamos al extremo de decir no hay que tener pensamientos negativos. No. Esto es reconocimiento de pensamiento. Y las distorsiones, porque cometemos un montón de distorsiones en la forma de pensar. Todos. ¿Cuántas veces nos pasó de acordarnos un evento de una manera y por ahí vemos una foto? No, pero yo me acordaba que esto era inmenso. Y resulta que no era tanto como yo pensaba. Claro. Tal cual. Sí. Es bueno, cometemos distorsiones en la forma de pensar todo el tiempo, ¿no? Cuando exageramos, cuando exageramos lo bueno, cuando generalizamos. Cuando generalizamos todo. Todas las personas con esta característica son así. Claro. ¿De dónde sacaste eso? Claro. O, por ejemplo, una bastante común es lo que llamamos la catastrofización, el ver todo catastrófico. No, pero esto... Vos decís, no, pero podés intentarlo. No, yo no. Mi novia decía que le dolía la cabeza. Uy, me va a abandonar. Todo es un dramón. Todo es un drama. Sí. Bueno, ese es uno de los factores, el trabajar con eso, con nuestros pensamientos, el reconocimiento de qué tipo de pensamientos tenemos y qué tipo de distorsiones estamos teniendo, ¿no? Tenemos que ir conociendo eso. Otro tema muy importante para trabajar también internamente es el tema de la regulación de las emociones. Por ejemplo, nosotros... No es fácil, es muy difícil. Sí, vos lo dijiste, muy difícil. Vos lo dijiste. Es muy difícil. Y te lo digo porque yo soy medio crazy. Nosotros siempre... Además hoy en día que uno tiene tantos estímulos, Encima, que está distraído, bueno, ni hablar de las cuestiones negativas que suceden en el entorno social y político y económico, etcétera. Claro, eso influye mucho los también, miedos ¿no? personales, los miedos de la gente que tenemos alrededor. ¿Estamos peor que antes? ¿En qué sentido? La sociedad, el ser humano, en cuanto a lo psicológico. En algunas cosas Hay otros sí, problemas, ¿no? En algunas Obviamente. cosas sí, en otras no. Depende. Sí, lo que tenemos me parece que No se puede generalizar. Sí, Exactamente. la ventaja me parece es que hay una mayor búsqueda de a ver qué me pasa, de querer estar mejor. Como hay más conocimiento y se difunden más cosas, entonces la gente tiene más a mano toda la capacidad de conocer y de conocerse. Entonces también tiene mayor capacidad de desarrollar factores de resiliencia. Con respecto al tema de las emociones, es vital el tema de las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son contagiosas. Ya sea el miedo, hay alguien que tiene miedo, yo me contagio de ese miedo. Hay gente que está enojada, es otro de los... Yo me contagio del enojo. Entonces, también... Los chicos, los nenes tienen miedo al dentista porque ven que la madre también le tiene miedo al dentista. Ah, sí. Nada más que por eso, no porque haya tenido una experiencia con un dentista. Bueno, sí, la conducta adquirida, que con el experimento que a mí me fascina de los monitos, que se le enseña a un monito a hacer una cosa, se trae otro monito que le enseñe, pero ya la segunda, tercer, cuarta camada de monitos no tienen ni idea por qué hacen lo que hacen, pero lo siguen haciendo. Claro, Exactamente. exactamente, tal cual. Repiten comportamientos, Sí, que sí. por eso se dice que cuidado de los adultos, que son un reflejo para los chicos. Claro, ellos van a aprender todo lo que vos hagas. Sí, y lo que se aprende justamente es el estilo de afrontamiento relacionado con la resiliencia, ¿no? ¿Cómo afronta la familia un problema? El chico observa todo. Y como es lo único que tiene para aprender, los únicos modelos que tiene, el chico repite eso. Después cuando somos más grandes nos damos cuenta que no, que esa no era la mejor forma. Pero bueno, el tema de regular emociones no viene del lado de afuera, viene desde adentro. El regular emociones no es quitarlas, no, justamente es reconocerlas también y bajarles la intensidad. Cualquier emoción que sea demasiado intensa, inclusive la alegría, empieza a ser disfuncional, o sea, no saludable. Te empiezan también a desestabilizar. Totalmente, exactamente. Sí. Entonces, eso, si yo no tengo regulada más o menos mis emociones, tampoco voy a poder ser una persona resiliente, porque apenas me pase algo, me puede agarrar una depresión, por ejemplo. Mucha tristeza, mucha, bueno, me agarra una depresión y no puedo activar esos recursos de adentro, ¿no?
Bueno, después la resiliencia implica también desarrollar empatía, desarrollar comprensión, buena comunicación con la gente. Tengo un paréntesis que me llama la Sí. atención. ¿Se puede desarrollar la empatía? Sí, hacerla crecer. Sí, sí. Digo practicarla, pero no es practicarla. Bueno, sí, es actuarla todos los días. Se puede, todos los días uno puede proponerse, por ejemplo, bueno, hoy voy a tratar de ser empático con una persona. Ujú. Sí, sí, hasta donde pueda, porque Sí. no todos tienen la misma capacidad de empatía, Claro. pero todos pueden desarrollarla. Eso. Todos pueden Exactamente. desarrollarla, pero no todos tienen la misma capacidad de empatía, lo cual va a depender sobre todo de sus experiencias infantiles. Son determinantes. Sí. Recordemos, bueno, a nuestros oyentes, estamos hablando con Pablo Casó y con Margarita Rodríguez Suárez, ambos integrantes, codirectores de la Fundación Soberanamente, ambos psicólogos. En base a esto yo les quiero preguntar sobre un concepto que leí en algún lado, en la página, creo, el concepto de crisis vitales. Ajá, el señor. Sí, bueno. Dependen, cambian a través del tiempo, siempre son las mismas crisis y lo único que cambia son los tiempos. No, lo que son iguales son las crisis evolutivas, en todo caso. Todos pasamos por la adolescencia, por la adultez, por la vejez. Eso sí, pero las crisis vitales son idiosincrásicas, son propias de cada uno. Concretamente, las crisis vitales son acontecimientos que le suceden a alguien y que esa persona juzga como que es un antes y un después en su vida. Que no necesariamente siempre lo tienen que ser. No. O sea, de por tal ejemplo, magnitud. Exactamente. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa. Puede ser sacarse la lotería, casarse, enfermarse gravemente, vivir un terremoto, cualquier cosa. Leer un libro, tener una conversación. Hay veces que pasa eso y esto que me pasó es un antes y un después en mi vida. Chao. Eso es una crisis vital. Increíble es la mente humana. Igual me dijiste ganar la lotería, yo lo veo Totalmente. positivo, perdón. Pero te ahí puede viene la cambiar cuestión. igual. Las crisis vitales pueden estar precipitadas por un acontecimiento muy agradable o muy desagradable, indistintamente. Nosotros Mejor hicimos una inagradable. investigación al respecto Sí. y determinamos que un promedio de crisis vitales que tenían las personas eran más o menos 3, 4 en toda su vida. Estamos hablando de personas de 50 años en adelante. Claro, ya con Tuvieron una 3 o trayectoria. 4 crisis vitales, algunos 1, otros 5, es el promedio. De esas, la mitad eran agradables. Qué increíble, hermoso. Nos Antes de continuar, Sí. para decir sí o no, ¿son positivistas ustedes? ¿A qué llamas positivista? A la psicología, a la rama de la psicología positivista o, Bueno. o la tradicional, que es la que siempre trató temas negativos como la depresión o cuestiones traumáticas. Bueno, ¿O es algo que es un término muy superfluo? no, me llama la atención que digas psicología positivista, que significa otra cosa muy distinta a lo que vos estás diciendo, Ajá. ¿no? En la literatura, digamos, psicológica. Pero yo entiendo lo que vos querés decir, o sea, para vos la psicología positivista sería la psicología de la buena onda, la que trata de La que trata de hablar de la cuestiones, esperanza, digamos, ¿no? De claro, cosas tristes y positivas de las depresivas. actitudes, claro. Bueno, Sí, sí. lo que pasa es que el psiquismo humano tiene el lado oscuro y tiene el lado claro. Todos. Y no tenemos que ocupar todos. Algunos los tenemos tan escondidos que ni nosotros mismos sabemos que lo tenemos. Entonces, el psicólogo está obligado a ver los dos lados de la mente. Muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero les recomendamos que lean el libro Fortalecidos de los vínculos resilientes, que se va a estar lanzando. Sí, el viernes 28 de septiembre a las 19:30 horas en Ruda Café, Federico Lacroce 2699, esquina Moldes, y ahí vamos a presentar Fortalecidos y también otro librito más, otro libro Vamos. importante de Sí, uno que del profesor. que voy a hacer yo también. Sí. Bueno. Nombrémoslo. Se llama Freud y Lacan desde cero. Es para explicarle psicoanálisis a los que no saben nada de psicoanálisis. Ay, me encantó. Bien, psicoanálisis. Posibles compradores. Sí, obviamente, bueno, porque a lo mejor es un nicho que obviamente Sí, está reducido. porque los que hablan de este como tema todo. lo complican siempre. Claro. Siempre lo complican, Claro. empiezan a hablar.
Bueno, casi como la economía, un tema tan complejo como la economía en Argentina. Tal cual. Pero más lindo porque es la mente y es mucho más sorprendente. Bueno, vamos a estar sorteando el libro Fortalecido. Sí, lo vamos a ver por nuestras redes sociales, lo vamos a estar sorteando y le agradecemos a la licenciada Margarita Rodríguez Suárez y al profesor licenciado Pablo Caso